Sergio Aguayo, ¿qué dices? Mira, pues quisiera enmarcar esta historia en el momento porque los años 84 y 86 son fundamentales en la historia de la violencia en México, de la violencia asociada al crimen organizado. Porque en noviembre del 84 viene el decomiso del Búfalo, ya dieron las cifras, impresionante, por supuesto, 1000 hectáreas. En febrero del 85 viene el asesinato de Enrique Camarena y de Alfredo Zavala, el piloto mexicano. Y en agosto del 85 la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad ordenada por Miguel de la Madrid. Y al año siguiente, es un dato que generalmente no se toma en cuenta, el gobierno de Estados Unidos le declara la guerra a las drogas. Ya no era la declaración retórica de Richard Nixon, por ejemplo, de los años 70, sino que por primera vez se aprueban las leyes que están regulando el combate a las drogas desde entonces. En otras palabras, si vemos en perspectiva estas revelaciones, en primer lugar, muy notables, regresaré a ellas en un momento, en primer lugar, la magnitud de los cultivos de drogas que se descubren en el Búfalo, el asesinato del agente de la DEA y la desaparición de la Federal de Seguridad muestran la magnitud que estaba tomando el tráfico de drogas. Ya no estamos hablando de Veníamos de una crisis económica muy fuerte. De grupos de campesinos que estaban sembrando marihuana u opio en las serranías de Durango o Sinaloa, sino de industriales globalizados que tenían un nexo directo con Centroamérica, que es el segundo aspecto al que quiero llegar. No se puede entender lo que pasó en ese momento con el asesinato de Camarena sin recordar las guerras centroamericanas. Hay un nexo clarísimo e indisoluble entre Centroamérica, el Caribe y México. Y por tanto, es el año, creo yo, en el cual México ocupa el protagonismo geopolítico en transformaciones que se estaban dando en toda la región y que llevaron a estas historias individuales. Porque lo que aparece aquí es un proceso que conocemos muy bien los historiadores o los que nos dedicamos a eso. La historia constantemente se reescribe. Y se reescribe a veces por biografías y acciones individuales. En este momento, y como lo señala muy bien Jesús Esquivel de Proceso, es imposible establecer por qué hicieron estas declaraciones explosivas 3 exfuncionarios estadounidenses a una cadena estadounidense y a Proceso. ¿A cuál además? ¿Por qué eligieron Proceso? ¿Por qué eligieron Fox? Todas esas son preguntas que tendríamos que hacer. Yo tengo una explicación, por supuesto, que son el caso de Fox. Esta historia va en contra directa de la administración de Obama y porque Proceso, ya sabemos, es la independencia en medios impresos al extremo en varios temas, uno de ellos es este. Pero en todo caso, esta reescritura de la historia nos va a obligar, creo yo, a revisar a fondo esos años. Y no solo en el caso del asesinato de Camarena, sino como ese asesinato, el Búfalo, desaparición de la Federal de Seguridad y la guerra contra las drogas forman parte de una transformación regional extraordinariamente importante en la cual el tráfico, la producción y el tráfico de drogas se van a convertir en una de las vertientes fundamentales que nos explota ya como país en forma violenta en los últimos 6 años. Para entender, hoy tenemos que regresar esos 2 años y este aporte que acaba de hacer Jesús Esquivel y Proceso puede llegar a ser, no sé, una pieza fundamental.
Déjenme hacer una pausa para escuchar a Denise Dresser sobre el tema. Solo agregaría para irnos a la pausa como elemento de información que la PGR pues ha informado que la Interpol emitió una alerta migratoria en contra de Caro Quintero. Pues, ¿qué significa todo esto? Bueno, ahí lo dejamos, como que activa la autoridad en México una alerta migratoria al fundador del Cártel de Guadalajara, a varios miembros de su familia. Esta alerta fue enviada a las autoridades aeroportuarias, policíacas, militares y marítimas. Se incluye en la ficha roja, la ficha roja que se da a conocer a su esposa, María Elizabeth Elenes, y sus hijos Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Enox Emilio y Mario Gibran. Las autoridades federales informan que ello forma parte de las investigaciones que se siguen respecto a la liberación de Caro Quintero. Así que eso lo dejamos ahí, como que se activa y se da a conocer este fin de semana una ficha roja en contra de Caro, para la localización de Caro Quintero y sus familiares. Volvemos, Denise, contigo y tu comentario.